Buenos días, ¿cómo estás, María José? En esta ocasión queremos hacerte una pequeña entrevista sobre tu diplomado en psicodiagnóstico. Primero, ¿por qué decidiste realizar este diplomado? Bueno, yo tengo una base un poco más humanista, pero no significa que es solamente eso, sino más bien trato de trabajar de una manera un poco más holística. Entonces, sabía que de alguna manera toda la parte de psicodiagnóstico aún no era mi fuerte. Entonces, más bien decidí como probar un poquito en esta área para tener un conocimiento más pleno sobre todo. ¿Y cómo te fue? Bien, al principio la verdad sí fue un poco complicado porque pensé que era psicodiagnóstico, claro, los test más del lado cognitivo, pero luego me enteré que era más de psicoanálisis. Entonces fue interesante por un lado, pero muchísimo más complicado porque no tengo tanto ese conocimiento. Ese fuerte no es el tuyo. Pero aún así aprendí un montón, no solamente de estos test, sino de la teoría, y me gustó mucho. Qué bien. ¿Cuál fue el tema que más te impactó para realizar este diplomado? Me gustó el hecho que estaba enfocado los test en diferentes etapas del desarrollo, entonces en niños, en adolescentes, en adultos, y en especial en niños, porque no es muy fuerte tampoco los niños, pero a veces a la consulta puede llegar un niño, entonces tener de alguna manera herramientas, conocerlas bien, me hizo más bien guiarme a este diplomado. ¿Te gustó más enfocarte en niños? No, realmente, pero estar preparada sí por si acaso. Pero de ahí creo que mi fuerte es adolescentes y adultos. Y los temas que veíamos también en clase me parecía mucho más interesante ver, por ejemplo, el desarrollo de un adolescente desde un lado más bien psicoanalítico. Me pareció súper interesante. ¿Su pensamiento a esa edad? A su edad, por ejemplo, los duelos que tienen que ellos pasar era algo que no, la verdad que no lo había estudiado de esa manera. Entonces dije, wow, eso está interesante. Sí. Qué chévere. Ya. ¿En qué te enfocaste para realizar tu tesina y la cual fue uno de los mejores promedios? Gracias. Bueno, la verdad tenía justo en esa época dos casos. Un chico era un adolescente y un adulto. Cuando estábamos hablando en clases y estaba nuestro profesor explicándonos como que más o menos a qué población, la mayoría se iba más a infantil y adolescente. Entonces no había mucho en tema de adulto que alguien vaya a hacer. Entonces dije, ¿por qué no? Y para esto, justo una semana antes vino esta chica a mi consulta y era el primer caso que yo veía de hipocondriasis. Entonces dije, creo que este va perfecto para la tesina, porque me va a ayudar a primero entender este caso de una manera mucho más profesional, teniendo la guía de mi profesor, y de paso también voy a ayudar de mejor manera a mi paciente. Entonces por eso elegí el caso de ella. Qué chévere. ¿Cuál fue tu objetivo al realizar el tema? Detrás del maquillaje, hipocondria en la adultez temprana. Sí, bueno, cuando vine a terapia, la primera sesión ya sentía que iba por ese lado, por hipocondría, pero también tenía que ver si era realmente una hipocondría o si era más bien un trastorno de somatización. Entonces, con los test, claro que no había un test específico para ver esto, ¿verdad? Pero quería ver a nivel inconsciente cómo esta persona trabajaba, cómo lidiaba con todo su dolor, porque es una persona que lastimosamente no ha tenido el apoyo, no ha tenido una red de apoyo a lo largo de su vida, y ver cómo a nivel inconsciente ella lo manejaba me parecía súper interesante. Y estos test de alguna manera nos ayudaron a explorar, ok, tú piensas de esta manera, actúas de esta manera, muchas veces no conscientemente, pero eso también nos ayudó como ya a llevar un proceso terapéutico ideal para ella. Me alegro mucho. Actualmente tú estás poniendo en práctica ya lo que aprendiste aquí en el diplomado. Sí, por ejemplo, un test que utilizo mucho con mis adolescentes es el de mecanismos de defensa. La verdad que antes de venir a este diplomado ni siquiera sabía que había ese test. Entonces es algo que me ayuda a crear un vínculo con mis pacientes. Por ejemplo, dentro del área humanista buscamos todo este tema de empatía, validación. Entonces muchas veces hacerles ver a estas personas que, ok, tú utilizas este mecanismo para protegerte, pero no está del todo mal, podemos sacarle lo mejor. Entonces me ayuda muchísimo. Y también, bueno, los test proyectivos con los niños me ha servido un montón.
porque eso digo, no tenía idea, no es mi fuerte y de vez en cuando recibo un niño, entonces ya sé más o menos lo que ¿Cómo puedo manejarlos? hacer. Exactamente, y en las primeras entrevistas. ¿Y crees que un adolescente lo has vuelto un poquito con las terapias más resiliente? Sí, yo creo que sí, depende del test. La verdad, dentro del marco humanista no es que utilizamos mucho test, ¿verdad? Entonces yo más bien lo utilizo como una ayuda extra cuando es necesario. Y como te decía, al momento en el que hago un test, tratamos de ver como lo mejor de esto, ¿verdad? Entonces sí, de alguna manera ayuda a ver resiliencia y también autoconocimiento en ellos. Y veo que sí, de alguna manera les gusta, es un test que les gusta, les incomoda un poco las preguntas, pero al mismo tiempo... ¿Qué tipo de preguntas más o menos? Bueno, es que está relacionado todo el área sexual, entonces... Claro, sí, en especial para los chicos, los que vienen a terapia. Entonces, pero eso también ayuda a que se abra esta relación con el paciente. Entonces ya no me ven como una persona que les va a juzgar. Solo la terapeuta, solo la terapeuta. Una amiga. Bueno, no tratamos que sea yo la amiga, pero por lo menos... Pero un poquito más de confianza. Sí, muchísimo más, como que se rompe esa brecha. Entonces dicen, ok, puedo hablar entonces aquí de cualquier tema, aunque mi terapeuta sea mujer. Entonces eso me ha ayudado muchísimo. Sí, sí. Muchas gracias, María José. De parte del equipo de Poliestudios te queremos felicitar porque fue uno de los mejores promedios en el diplomado de psicodiagnóstico. Gracias. Que estés bien. Gracias. Igual.